Bienvenidos, en esta ocasión vamos a continuar con el curso de microcontroladores. La unidad 2 hace referencia a la programación básica y simulación. En esta unidad 2 vamos a trabajar fundamentalmente en este video las subrutinas aritméticas, elemento fundamental para posteriores trabajos como el hecho de representar información numérica en los displays de 7 segmentos. La multiplicación de 8 bits requiere de 2 registros de entrada. Normalmente nosotros estamos enseñados en nuestro sistema base 10 a hablar del multiplicando y multiplicador. Al multiplicando le vamos a asignar el registro de propósito general M1 y al multiplicador el registro denominado M2. Una multiplicación de 8 bits por 8 siempre nos va a dar como resultado 16 bits. Por ello hemos creado dos registros de propósito general, MBH y MBL. Si ustedes observan, 128 por 2 es igual a 256. 128 se representa de esta forma en binario y corresponde al registro M1. Y 2, esta es su representación binaria, ¿cierto? Y es M2. Así que el resultado de los dos, que es el número 256, se representa por el registro de propósito general denominado MBL para el byte de menor peso y MBH para el byte de mayor peso. Debemos entender que una multiplicación es una suma sucesiva. Si pensamos en la operación matemática 2 por 3, sabemos que es 6, pero se entiende entonces que es la suma de 2 más 2 más 2, 3 veces, es decir, lo que me indica el multiplicador. Igual si tenemos esta operación matemática 100 por 3, sabemos que es 300, que es igual a la suma 3 veces del número 100. Una multiplicación es entonces una suma sucesiva de M1, el número de veces que indica M2. Es una suma sucesiva de M1, el número de veces que indica M2. Pero antes de continuar debemos recordar que si el multiplicando es igual a 0 o el multiplicador es igual a 0, el resultado de la multiplicación es 0. Por otra parte, si nos presentan esta suma, por ejemplo 100 por 3, nosotros no sabemos, digamos, cuál es el resultado, así que lo vamos a desarrollar a partir del planteamiento de suma sucesiva, siendo M2 3. Así que se parte desde un valor 0, que sería el resultado bajo de la multiplicación denominado MBL, y le sumamos 100, que es el multiplicando M1, el resultado es 100. Por cada suma que realicemos de M1, vamos a decrementar en una unidad M2. Por ello, M2 en su tiempo inicial era 3, menos 1, 2. Y se pregunta, ¿M2 es igual a 0? La respuesta es no, luego entonces sigue sumando. 100, que era el resultado bajo de la multiplicación, más lo que vale M1, que es 100, el resultado es 200. M2 es igual a M2 menos 1. Como M2 en el paso anterior era igual a 2, le quitamos 1, el resultado total de M2 es 1. La pregunta, ¿M2 es igual a 0? La respuesta es falsa, ya que 1 no es 0. Seguimos sumando. 200, que era el resultado bajo de la multiplicación, le vamos a sumar 100, que es M1, el resultado es 300. M2 es igual a M2 menos 1. En la última ocasión fue 1, el resultado en M2, y le restamos una unidad. El resultado es 0. M2 es 0, la respuesta es sí. Entonces terminamos la operación de multiplicación y los resultados se encuentran en los registros MBH y MBL. Pero hay que tener en cuenta esto. Recordemos que esta es una operación de 8 bits más 8 bits. El resultado en un microcontrolador de 8 bits debe ser entonces
un resultado en 8 bits no puede obtener el valor 300, así que nosotros debemos evaluar el acarreo. Cuando exista un desbordamiento en la suma de MBL más M1, entonces debo incrementar en una unidad MBH. Y estos son los aspectos que me permiten construir el siguiente pseudolenguaje. Paso número 1. Asigno 0 a MBH y MBL. Paso número 2. Evaluamos si M1 es igual a 0. Si M1 no es 0, salte a paso 3, es decir, vamos a evaluar M2, el multiplicador. Si M1 es 0, terminamos la multiplicación y retornamos. Si M1 no es 0, entonces vamos a evaluar ahora si M2 es 0. Si es 0, entonces no multiplicamos y retornamos. En caso contrario, saltamos a paso 4. En paso 4 sumamos M1 más MBL y el resultado lo dejamos sobre el resultado bajo de la multiplicación. Si existe acarreo, es decir, si el carry es igual a 1 del registro de estados, entonces, si es así, debemos saltar a paso 6. En caso contrario, simplemente salte a paso 7. Si no existe acarreo, mire, si no existe acarreo, pasamos directamente a decrementar. En este caso, evaluemos si existe acarreo. Paso 6. Cuando existe desbordamiento, producto de la suma que queda en MBLOW, es necesario incrementar en una unidad en MBH, la parte alta de la multiplicación. Y una vez incrementamos esto, saltamos a paso 7. Paso 7 dice decremente en una unidad M2. Decíamos, ¿por qué? Porque este M2, que es el multiplicador, me dice el número de veces que voy a sumar M1, que es el multiplicando. Una vez he decrementado a M2, debo saltar a paso 3. ¿A qué? A verificar nuevamente si M2 es igual a 0. Si es igual a 0, entonces ya terminó la multiplicación y retorna. Los pasos anteriores se pueden describir en el siguiente diagrama de flujo. En este diagrama de flujo, lo primero que debemos escribir es el nombre de la subrutina, en este caso multip 8×8. Inicializamos MBH y MBL con el valor 0. Evaluamos M1, si es igual a 0 y la respuesta es sí, retornamos. Si no es así, entonces vamos a evaluar M2. Si M2 es igual a 0, retornamos. Si M2 no es 0, entonces procedemos a realizar la suma de M1 con respecto al resultado bajo de la multiplicación. Y el resultado de esta suma se reasigna a MBL. Si existe desbordamiento, entonces lo que hacemos es incrementar el resultado alto de la multiplicación en una unidad. Si no existe desbordamiento, pasamos a decrementar en una unidad el multiplicador. Y una vez realizamos la resta, nuevamente saltamos al paso 3, es decir, vamos a evaluar si M2 es igual a 0. Y si es igual a 0, deja de realizar las sumas sucesivas y sale de la función de multiplicación. Pero para validar el funcionamiento, vamos a proceder a codificar ese diagrama de flujo en el programa MPLAB. Y una vez se ensamble, se verifique la sintaxis, pasamos a simular en Proteus. Vamos a conectar a un microcontrolador PIC16F877 unas entradas lógicas denominadas multiplicando, que se van a acoplar al puerto B0, multiplicador, que es M2, al puerto C, y el resultado bajo de la multiplicación lo vamos a asignar al puerto D y al puerto A. Es decir, que vamos a configurar el puerto B y el puerto C como entrada, el puerto D y el puerto A como salida. Pasemos entonces a programar la multiplicación. Muy bien, le decimos nuevo, archivo, guardar como. Voy a colocarle un nombre de programa. Multi 8×8, raya al piso, 877.asm. Bien,
Lo primero que realizamos nosotros es llamar, ¿cierto? Vamos a mencionar con qué microcontrolador estamos trabajando. Entonces, include P16F877A.inc, nombre del micro, cblock.32, ya que este es el espacio que para este microcontrolador está libre para definir los registros de propósito general. M1, registro de propósito general multiplicando, M2, multiplicador. También tenemos el resultado bajo de la multiplicación y el resultado alto de la multiplicación. No existen más registros de propósito general, así que cerramos el bloque. Iniciamos con la posición 0 de la memoria de programa y una vez llegue a esta parte, el microcontrolador va a saltar a la etiqueta inicio. Como existe una subrutina, la escribe después usted de la etiqueta que salta a inicio y se llama multi 8x8. Observen entonces que regresamos a este diagrama de flujo. Vamos a hacer MBH y MBL igual a 0. Así que CLRF MBH y CLRF MBL. Paso número 2. Vamos a evaluar si M1 es igual a 0. Ya habíamos verificado que para evaluar si un registro es igual a 0 es necesario recargar el registro a sí mismo. Estamos evaluando entonces si M1 es igual a 0. Así que mueva M1 sobre sí mismo. BTFSS status Z. Si Z es igual a 1, la última operación es 0. En este caso, si se salta esta línea o continúa con esta línea, si la evaluación es falsa. En este caso, M1 no es 0. Pero si M1 es igual a 0, termina de multiplicar y retorna. Si M1 no es igual a 0, vamos a evaluar ahora si M2 es igual a 0. Así que mueva sobre sí mismo M2 y evalúe BTFSS status, evalúe el bit Z del registro de estados. Si Z es igual a 1, el resultado de la última operación es 0. En este caso, cae o continúa con esta línea si no es 0. Pero en caso que M2 sea 0, entonces debe retornar. Nuevamente observamos nuestro diagrama y comprendemos que debemos continuar con esta etapa, que es el paso número 4. Dice, a MBL súmele M1 y asígnelo a MBL. Así que lo que hacemos nosotros es mover, mov F, mueva lo que está en M1 a W y sume ese registro que está en W con el resultado bajo de la multiplicación denominado MBL y una vez realiza la suma, déjelo sobre sí mismo. Y una vez realizamos la suma, nosotros debemos verificar si existe acarreo, así que vamos al paso número 5. En el paso número 5 decíamos nosotros, ¿será que existe acarreo? Para ello, BTFSS status, C. Carry es igual a 1, goto. Entonces en esta etiqueta es no existe acarreo. No acarreo. Salte. Listo, simplemente a decrementar M2. Pero si existe acarreo, entonces nosotros debemos incrementar en 1 el byte alto de la multiplicación. Así que, mire, salta a este punto, le diríamos incremente F, MBH, F. Y una vez incrementa, él debe también, si observamos el diagrama de flujo, debe pasar a
decrementar, debe pasar a decrementar M2. Al igual que cuando el carry no es igual a 1, al igual que cuando no existe desbordamiento, entonces M2 será igual a M2 menos 1 y después vamos a mirar un salto. Así que, si no es así, decrementen 1, M2 y le resta una unidad y lo deja sobre sí mismo. Y si continuamos con el diagrama, la codificación del mismo dice, bueno, ahora por favor verifique si M2 es igual a 0. Porque si es así, termina la subrutina de multiplicación. Y si observo la evaluación de M2, le corresponde esta etiqueta. Así que debe saltar hasta este punto cuando evaluábamos si M2 es 0. Así que una vez decrementa, salte a esta etiqueta que en este caso indica M1 no es 0. Bueno, la subrutina, si observamos, cumple con todo lo establecido en el diagrama de flujo. Procedemos entonces a continuar con la etiqueta inicio. Ingresamos al banco 1, donde vamos a configurar los registros de configuración tris B, tris C, tris D y tris A. Así que BSF status, RP0, BSF status, RP1, ya estamos en banco 1. Vamos a convertir en salida el puerto D, donde vamos a asignar el resultado bajo de la multiplicación y el resultado alto de la multiplicación va a estar en el puerto A. Vamos a ingresar el multiplicando por el puerto B. Así que cargamos con el valor 255 a tris B, es decir, todos los pines son entrada. Y también el puerto C es entrada porque tiene el multiplicador, así que mob WF tris C. Indiquemos en esta ocasión que todos los pines del PIC 16F877 son digitales, si así fueran configurados. Entonces mob LW con el decimal 6, mob WF Adcon 1 y se sale del banco de configuración, es decir, ese banco 1 pasamos a banco 0. Para ello hago RP0 del registro de status igual a 0 y RP1 del registro de estados igual a 0. Esta es una operación que se va a desarrollar todo el tiempo. Así que lo primero que vamos a hacer nosotros es mover lo que está en el puerto B a nuestro registro de propósito general que se denomina multiplicando, que para simplificarlo le hemos puesto el nombre M1. Mueva movf lo que está en por B a W y asígnelo movwf a M1, siendo este el multiplicador. Mueva lo que está en el puerto C a W y asígnelo movwf a M2, siendo este el multiplicador. Llamamos a la subrutina de multiplicación que se llama multi 8x8. La subrutina se va a encargar de desarrollar todo este proceso que hemos descrito hace un momento de la suma sucesiva. Y una vez realiza la suma sucesiva, entonces vamos a los resultados moverlos a los puertos. Así que mov L, mov F, MBL, la parte baja de la multiplicación, muévala a W y la va a enviar al puerto D. Esta es la parte baja de la multiplicación. Ahora mueva la parte alta de la multiplicación a W y asígnela al puerto A. Como esta es una operación que se ejecuta todo el tiempo, entonces le decimos goto principal y terminamos. 53 líneas
fueron suficientes. Ahora procedemos a ensamblar, pero antes de ensamblar no nos olvidemos verificar si si hemos elegido el microcontrolador, el PIC16F877, lo selecciona de la lista desplegable y hace clic en OK. Procedemos a ensamblar. Listo, veamos los errores. M2 no es 0, no lo encuentra. Listo. M2 no es 0. Me faltaba esta etiqueta, control C, control V. Muy bien, M2 no es 0. Nuevamente ensamblamos. No existen errores. Previamente he puesto un microcontrolador PIC16F877 en Proteus. He conectado las entradas lógicas a los pines del B0 al B7, al igual que de C0 a C7, siendo B, decíamos, el multiplicando y el puerto C el multiplicador. Unos probadores lógicos acoplados al puerto D y al puerto A, siendo el puerto D MBL, la parte baja, y el puerto A, la parte alta de la multiplicación. Clic derecho en el microcontrolador, editar propiedades, eligen el archivo, en este caso es 877.exe, lo seleccionan, le dice abrir, OK, y ejecutamos la simulación. En este caso 0 por 0, el resultado es 0, 1 por 0, el resultado es 0, 1 por 0, el resultado es 0, 1 por 1, 1. 3 por 1, 3. 3 por 3, miren, 9, es correcta la multiplicación. Esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 3, 8, más 2 a la 0, que es 1, eso es 9. Vamos a comprobar, ahora voy a multiplicar 16 por 1, 16. Muy bien, 16 por 2, 32. 16 por 4, 64. 16 por 8, 128. 16 por 16, 256. Mire, de 2 a la 0 a 2 a la 7, 0. Pero este bit, ¿cierto? Este que está aquí, este sería realmente no 2 a la 0. Esto sería 2 a la 8. Entienda usted que esto es la parte baja y esta es la parte alta. Aquí tenemos entonces el resultado 256. Vamos a multiplicar ahora. Mire, otra prueba. 128 multiplicado por 2. Hasta ahí. 128 por 0. 0. 128 por 2. 256. 128 por 4. Eso es justamente 512. Observe que 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9 se ha puesto en 1. Eso es 512. Si gusta, para evitar confusiones, esto viene a ser editar propiedades 2 a la 8 para que entienda qué está pasando. Listo, 2 a la 8. La etiqueta es más apropiada en ese caso. 2 a la 8, 2 a la 9, 2 a la 10. Y observamos entonces que 128 por 4, 512. Esto es 256, 512. De este modo, damos por terminado este video. Agradezco su participación. En el próximo video vamos a trabajar el pseudolenguaje y diagrama de flujo de la división. Muchas gracias. Se despide de ustedes su compañero y profesor Olger Erazo. Hasta una próxima.